Buenas noches. Les habla la doctora Rocío Galloso. Buenas noches con todos. Perdón, tenía un problema en el micro. La actual presidenta de la Sociedad Peruana para el Estudio del Hígado. Primero podría agradecerles a todos por acompañarnos en nuestro tercer webinar del año. En esta oportunidad estamos contentos y honrados de contar con un invitado de talla internacional como es el doctor Juan González Abraldez, el cual le agradecemos mucho que se dé un tiempo dentro de su apretada agenda y sus múltiples compromisos y aceptar nuestra invitación para actualizarnos en un tema de mucha importancia para los interesados en la hepatología, el cual trabaja mucho tiempo investigando a nivel mundial, ¿no? Antes de empezar, quería anunciarles brevemente la apertura de las inscripciones que tenemos para nuestro curso, ¿no? Ya están aperturadas las inscripciones para nuestro curso internacional, modalidad semipresencial, el día 8, 9 y 10 de julio. El día 8 va a ser virtual, 9 y 10 va a ser de forma presencial, para lo cual tenemos el gusto de contar con la aceptación y confirmación de muchos profesores internacionales, cada uno referentes a nivel Latinoamérica en lo que es hepatología, los cuales nos darán conferencias magistrales y compartirán sus conocimientos en estos 3 días, ¿no? Además, algo novedoso que tenemos este año es que se realizarán actividades diferentes como desayuno con el experto, donde se discutirá un caso clínico con un experto invitado para un grupo pequeño de participantes de manera personalizada, donde cada uno podrá resolver sus dudas sobre un caso clínico a discutir. Los casos elegidos este año importantes van a ser sobre nutrición, hipertensión portal, hepatocarcinoma, hepatopatías autoinmunes y enfermedad hepática grasa asociada a enfermedad metabólica. Estamos muy entusiasmados con esta actividad y agradecidos a los profesores por su disponibilidad para realizarla, ¿no? Mayor información van a encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra web. Bueno, sin más, pasamos a nuestra actividad del mes, para quien voy a dejar a cargo de la moderación a la doctora Milagros Dávalos Moscol, ampliamente conocida por todos nosotros, ¿no? La doctora Dávalos, como saben, es la jefa de departamento del aparato digestivo del Hospital Edgardo Rebolletti Martins, past president de la Sociedad Latina para el Estudio del Hígado, docente de la Universidad de San Martín de Porras, es miembro de la Junta Directiva API, además de tener muchas publicaciones en hepatología. Doctora, muchas gracias por apoyarnos, la dejo con la moderación. Muchas gracias, Rocío. Buenas noches con todos. Especial saludo al doctor Juan, conocido amigo de hace algunos años, cuando ambos empezábamos nuestros pininos en la parte de patología allá en Barcelona. Así que bienvenido, doctor Juan. El doctor Juan González Abraldez es un reconocido hepatólogo de talla internacional, jefe de la unidad de patología de la Universidad de Alberta, es profesor de medicina de la Universidad de Alberta en Canadá. Además, es miembro del comité directivo de la Cooperación Internacional para el Estudio de Baveno, dedicado al estudio de la hipertensión portal, y además es editor asociado de Liver International. El día de hoy nos va a deleitar con una charla titulada Evaluación y manejo de la hipertensión portal, lo nuevo de Baveno. Antes de darle paso a la charla del doctor González, me gustaría recalcar la importancia para todos los gastroenterólogos, los médicos internistas y en general para todos los médicos, el reconocimiento de la enfermedad hepática crónica como un problema de salud pública mundial. Tanto las tasas de sobrepeso, obesidad, la infección, el consumo de alcohol hace que la enfermedad hepática esté aumentando notoriamente su frecuencia. De hecho, la pandemia COVID ha puesto en realce la severidad del compromiso hepático y las posibles consecuencias, no solamente en el aspecto de enfermedad hepática, sino en otras cosas. Como manifestación más dramática es justamente las complicaciones de la hipertensión portal y de ella la hemorragia varicial, la citis y la encefalopatía hepática. Y por tanto estar actualizados en este manejo con los nuevos avances y publicaciones que se han hecho al respecto. El doctor González nos va a poder dar una magnífica charla como él bien sabe hacer. Juan, bienvenido nuevamente. Reitero las palabras de Rocío y tienes ya la tribuna abierta. Solo antes de dar pie a tu exposición, las preguntas, por favor, escríbanla en el chat y después pasaremos a ir escogiendo algunas para hacer el tema de la discusión, para tener un orden. Pueden irlas escribiendo que tomaremos nota de las preguntas respectivas. Un placer, Juan, puedes dar inicio a tu exposición. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a Rocío y a Milagros por
por invitarme para participar en esta lección. Y en un tema que me gusta especialmente, que es el manejo de la hipertensión portal y las recomendaciones de Baveno. ¿Ven bien las diapositivas? Sí se ve claro, ¿ah? Perfecto, perfecto. Pero no está en modo presentación, doctor. No está No, en modo presentación. no está en modo, ¿ahora está en modo presentación? No, yo no lo veo. No sé si la doctora lo ve en modo presentación. No, Ver, está en modo de cada lámina. Están las Ajá. chiquitas al costado. Hay que ponerlo abajo y a la derecha está ahí un módulo que dice modo presentación. Vamos a ver. Vamos a ver si... Después de tanto tiempo con el COVID y todavía tenemos... A ver, ahora no lo veo en presentación y ahora sí que la veo en presentación. ¿Ustedes lo ven en presentación ahora? No, doctor, no sé qué sucede, Todavía, pero nos vemos en ¿Y ahora lo presentación. ven en presentación? Tampoco, siguen los slides nomás, uno por uno. Sí, Pero, los slides nada más uno por uno. Ok, ajá, vamos a ver. Vamos a ¿qué ver. pasará? No sé. ¿Qué puedo hacer aquí? Ángel, Así no... Doctor González, buenas noches. Buenas ¿Usted noches. está compartiendo toda la pantalla o está compartiendo solo una ventana? Estoy compartiendo una ventana nada más. Coloque, por favor, compartir toda la pantalla The para entire screen. probar. Okay. Yep. What about this? perfecto. Perfecto. Excelente. Ahora sí, doctor. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues introduciré un poco el mayor cambio que yo creo que ha habido en el consenso de Baveno. Entonces, Baveno 7 iba a pasar en marzo del 2020, a finales de marzo del 2020, y 20 días antes empezó la pandemia en el norte de Italia, precisamente muy cerca de Baveno. Y fue el primer sitio de Europa que tuvo. Con lo cual se retrasó varias veces y al final acabamos haciendo un meeting virtual en octubre del 2021 que obviamente no es en un sitio tan bonito como Baveno. Entonces, Baveno es, solo como introducción a lo que es el consenso de Baveno, es un consenso internacional. Hay muchos europeos, pero también hay norteamericanos, asiáticos, personas de South America también. Y el primero fue en el año 90 y lo organizaron Roberto de Franquis, Jaime Boschi y Andy Barrows. Y en esta última edición, desgraciadamente, tuvimos que hacer un tributo a 4 de los grandes iconos de Baveno, que fueron Roberto Grossman, Andy Barrows, Luigi Pagliari y Tom Boyer, que fallecieron en los 2 años previos a Baveno. Hubo 9 panels con lectures, abstracts, y una de las características de Baveno es que genera evidencia y hace metaanálisis específicos para dar soporte a las recomendaciones de Baveno. El Core Committee era Jaime Bosch, Roberto de Franquis, Guadalupe García Sau y Ripoll Reiberger eran los secretarios científicos. Entonces, para esta charla, que durará unos 25 minutos para tener el tiempo para preguntas, me he querido centrar en el cambio más radical que ha habido. No ha habido demasiados cambios, excepto en esto. Y esto sí que ha sido un cambio radical en el papel de los betabloqueantes para prevenir la descompensación en pacientes con cirrosis que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. Y esto me llevará a hablar de los criterios no invasivos de diagnóstico de hipertensión portal significativa y principalmente muy enfocado a la elastografía en Baveno. Y también hablaré de la necesidad de endoscopia en este nuevo marco. Como todos ustedes saben, la cirrosis tiene una larga fase de compensado y después una fase corta cuando el paciente se descompensa por primera vez. Y
Este es un estudio de Gennaro D'Amico del año 2006, en el que claramente demuestra que la supervivencia mientras el paciente permanece compensado es muy buena, y que la historia natural de la cirrosis cambia de forma dramática cuando el paciente se descompensa por primera vez con una supervivencia media de 2 años. Obviamente estas son series más antiguas y probablemente hoy en día la supervivencia media después de la primera descompensación puede ir a 3 años, pero realmente no mucho más con los nuevos tratamientos. Durante esta fase de cirrosis compensada, el paciente está más o menos asintomático, sin embargo, acumula riesgo de descompensación. Y este riesgo viene dado de la actividad de la enfermedad, por ejemplo, en la enfermedad hepática por alcohol, los pacientes que siguen dependiendo de alcohol pues tienen enfermedad activa, que esto lleva a la progresión de la fibrosis y lleva a la hipertensión portal. Y hay factores que modifican la evolución de este riesgo independientemente de la etiología original de la cirrosis. Un paciente que tiene enfermedad hepática por alcohol, que tiene además obesidad, tiene un efecto aditivo de la obesidad. La obesidad incrementa el riesgo de tener descompensación. Lo mismo el síndrome metabólico en pacientes con hepatitis C, por ejemplo. Tener mala genética, por ejemplo, hay el ser heterocigoto para alfa-1 antitripsina, deficiencia de alfa-1 antitripsina, tiene un efecto tremendamente potente en la progresión de la cirrosis, o en pacientes que no tienen una etiología alcohol, el hecho de beber alcohol facilita esta progresión. Este riesgo acumulado lleva a que en un momento dado los pacientes presentan la primera descompensación, y la más frecuente, con diferencia, hoy en día es la ascitis. En las series antiguas había mucha hemorragia por varices, pero desde que hay profilaxis generalizada de la primera hemorragia por varices, hoy en día la hemorragia por varices es infrecuente como primera manifestación, al igual que la encefalopatía hepática, que normalmente ocurre en estadios más avanzados. Y una proporción de pacientes se presenta por primera vez como cáncer de hígado. Una vez que el paciente presenta la primera descompensación, después es lo que Guadalupe García Sau acuñó el término de further decompensation, que es cuando el paciente presenta más de una descompensación, cuando tiene recurrencia de la encefalopatía, cuando tiene la ascitis pasa a ser refractaria, o tienen spontaneous bacterial peritonitis o síndrome hepatorenal. ¿Cuáles son los principales factores por qué la hipertensión portal es tan importante en la descompensación? Y esto fue un estudio de Roberto Grossman, que organizó un trial que fue un trial de timolol en pacientes que no tenían varices. Daba timolol, que es un beta-bloqueante no selectivo, placebo, para prevenir la descompensación el desarrollo de varices. El trial fue completamente negativo. Los pacientes con timolol y los pacientes con placebo desarrollaron varices a la misma velocidad. Sin embargo, uno de los principales estudios de este trial fue el determinar que en pacientes que tenían un gradiente de presión portal de menos de 10 tenían un riesgo de descompensación en los primeros años muy, muy bajo. Obviamente, algunos pacientes que tienen menos de 10 progresan a más de 10 y acaban descompensándose. Pero el riesgo, cuando en el momento basal el gradiente es menos de 10, es muy bajo. Cuando el gradiente es de más de 10, el riesgo aumenta de forma muy marcada, y de hecho a los 3 años es aproximadamente, a los 4 años 40%. Y esto es lo que llevó a acuñar el término de hipertensión portal clínicamente significativa con un gradiente de más de 10 milímetros de mercurio. Y además, cuando el gradiente de presión portal aumenta por encima de 10 milímetros de mercurio, por cada milímetro de mercurio que aumenta, el riesgo de descompensarse aumenta de forma muy importante. Lo cual es un concepto clave para sugerir que si un paciente que tiene hipertensión portal importante se le baja la presión portal, el riesgo de descompensación mejora. Un tema que ha sido controvertido en los últimos 2 años es que estamos teniendo una explosión de casos de pacientes con cirrosis relacionados con NAFLD, y
este es un estudio que se publicó el año pasado en el New England Journal of Medicine y que evaluó cuáles fueron las descompensaciones. Y de hecho, en pacientes con cirrosis relacionadas con fatty liver, la descompensación más frecuente fue la encefalopatía, que es ligeramente diferente a los pacientes que estábamos acostumbrados a ver con hepatitis C y con alcohol. Lo cual ha llevado a muchas preguntas si el papel de la hipertensión portal es el mismo en la cirrosis relacionada con fatty liver. Y realmente esto es un estudio también de un trial negativo, del trial de simtuzumab para pacientes con cirrosis relacionada con NAFLD. Lo que se vio también es que pacientes que tienen gradiente de menos de 10 tienen muy bajo riesgo de descompensación y con gradiente de más de 10 tienen un alto riesgo de descompensación y realmente la influencia de la presión portal en la descompensación es exactamente la misma. Como pueden ver, esto es en el estudio del timolol, que principalmente era en hepatitis C y alcohol, y el hazard ratio del gradiente de presión portal es exactamente el mismo. Obviamente la hipertensión portal no ocurre en un vacío y esto ocurre en un paciente que también desarrolla signos de insuficiencia hepática y esto viene reflejado con que la albúmina tiene una contribución independiente a la presión portal. La albúmina está reflejando la progresiva insuficiencia hepática en el desarrollo de complicaciones. Pero independientemente de lo que ocurra con la presión con la función hepática, la hipertensión portal tiene un papel independiente en el desarrollo de complicaciones y esto es lo que da la base racional para tratar la hipertensión portal. El manejo de estos pacientes con cirrosis compensada hasta hace muy poco era completamente centrado en la prevención de la hemorragia por varices y estaba puramente basado en si el paciente no tenía varices, no había beneficios de los pacientes de los betabloqueantes. Si el paciente tenía varices pequeñas, hay estudios que dicen que sí, estudios que dicen que no. Nunca nos hemos puesto de acuerdo con si los betabloqueantes tenían un papel, parece que sí. Y lo que no había ninguna duda es que en pacientes con cirrosis compensada y con varices medianas o grandes, estos se benefician tanto de betabloqueantes o de hacer ligadura con bandas. Sin embargo, esta visión centrada en las varices no refleja realmente... Bueno, esto hizo que el tradicional concepto de manejar a estos pacientes era que a todos los pacientes había que hacerles una endoscopia. Entonces, durante muchos años la recomendación era hacer endoscopia a todos los pacientes. Esto cambió por primera vez en la conferencia de Aveno del 2015, en el que por primera vez se propusieron marcadores no invasivos para determinar qué pacientes en qué pacientes podía evitarse una endoscopia. Y estos son los llamados criterios de Aveno, que era un liver stiffness por FibroScan de menos de 20, con un recuento de plaquetas de más de 50, se podía evitar la endoscopia. De hecho, estos criterios de Aveno, yo creo que en el mundo han ahorrado miles y miles de endoscopias y muchos más miles de dólares en el manejo de los pacientes con cirrosis. Y de hecho, probablemente yo creo que son uno de los criterios, una de las prediction rules o diagnostic rules que están más validadas en la literatura, porque desde el año 2015 hay 28 estudios publicados completos que validan los criterios de Aveno. De hecho, esta es esta lista de estos estudios y los criterios de Aveno tienen un valor predictivo negativo del 99%, con un intervalo de confianza de 99 a 1, en predecir la ausencia de varices que necesitan tratamiento de varices medianas o grandes. Y esto es independiente de la etiología, funciona en todas las etiologías. Hubo un intento de usar lo que se llamó Expanded Aveno 6 Criteria, que era un FibroScan de más de 25, plaquetas menos de 110, con el objetivo de ahorrar más endoscopias todavía, pero como pueden ver, los resultados no son tan claros. De hecho, en este metaanálisis se observa que los resultados son muy heterogéneos y
Y claramente lo que vimos es que dependía que en series que tenían una prevalencia de varices de alto riesgo muy altas, los criterios de Babeno no funcionaban, el valor predictivo negativo era relativamente bajo, mientras que con los criterios de Babeno 6, los originales de fibroescán de menos de 20, plaquetas de más de 150, funcionaban siempre independientemente del recuento de plaquetas. Por lo tanto, los criterios que valen son los criterios de Babeno 6. Yo creo que los criterios de Babeno 6 expandidos fueron un error y no se deben usar. Pero, sin embargo, esta visión centrada en las varices no refleja realmente que, digamos, yo creo que lo hemos hecho muy bien con la prevención de la hemorragia por varices, pero no refleja que la principal complicación o la complicación más frecuente primera de los pacientes con cirrosis es ascitis. Y una vez que el paciente desarrolla ascitis, el pronóstico del paciente cambia completamente, porque su supervivencia mediana pasa a ser de probablemente alrededor de 3 años. Esto ha sido muy discutido, de decir si el paciente que tiene ascitis, que no es muy importante, que se controla con diuréticos, si eso tiene mucha importancia o no. Lo que tiene importancia es que cuando una vez el paciente desarrolla ascitis, el pronóstico cambia de forma radical. Y, curiosamente, nunca se había estudiado si los betabloqueantes realmente pueden prevenir el desarrollo de ascitis. No había ningún estudio preparado para eso, hasta este estudio que se publicó en el año 2019, llamado el estudio PREDESTI, que es un estudio multicéntrico español, y yo creo que ha sido el estudio más importante en el que he participado en mi vida, y es difícil superar la importancia de este estudio. Y el objetivo de este estudio era evaluar específicamente si los pacientes si tratar a pacientes con betabloqueantes, a pacientes que tienen ya hipertensión portal clínicamente significativa, porque hemos visto que si no tienen hipertensión portal clínicamente significativa no tienen riesgo relevante de descompensación, puede disminuir el riesgo de descompensación. Y este fue el diseño del estudio. El diseño del estudio es un poco complicado porque se cogían pacientes con cirrosis, se les medía la presión portal de si tenían más de 10 milímetros de mercurio, se les hacía un test para ver si respondían a propanolol, si respondían a propanolol se randomizaban a propanolol o placebo, y si no respondían a propanolol se randomizaban a carvedilol o placebo. Este es un diseño del año 2005, 2006, que hoy en día nadie lo diseñaría así. Hoy en día lo diseñaríamos de forma que determinaríamos si el paciente tiene hipertensión portal significativa con criterios no invasivos, y si la tiene, lo randomizaríamos a carvedilol, que ahora sabemos que es más eficaz que el propanolol para bajar la presión portal, o placebo. Con lo cual, hoy en día no tiene ningún sentido de saber si el paciente responde a propanolol. Yo creo que todos los pacientes deberían recibir carvedilol. Entonces, esto es lo que le pasó a los pacientes en el trial. Como pueden ver aquí, en azul, este es el grupo placebo, que tuvo un riesgo de descompensación que fue más o menos el esperado, que fue cercano al 35% a los 4 años, un poco más bajo que en las series previas, y el grupo y los beta bloqueantes redujeron a la mitad. Esto es lo que significa el hazard ratio, que multiplica por 0,5 o divide por 2 la tasa de eventos, disminuyó a la mitad el riesgo de tener una primera descompensación. Y el evento que era descompensación ocurrió en el 16% de los pacientes con beta bloqueantes y el 27% en los pacientes con placebo, con un number needed to treat de 9 pacientes para prevenir un evento a lo largo de 3 o 4 años. Este estudio, digamos que hay mucha literatura y cada vez que presento este estudio hay un montón de preguntas. Una de las preguntas más frecuentes es que parece que los betabloqueantes no tienen efecto hasta después de los 2 años. Y esto se dice como un factor de que el estudio no es reliable, porque no tiene sentido que dando carvedilol o propanolol se tarde 2 años en tener efecto, porque el efecto es inmediato. La bajada de presión portal en 2 o 3 semanas se estabiliza y ya es el efecto máximo que se puede conseguir con los betabloqueantes, ¿no?
Pero yo creo que esto es sobreinterpretar estas curvas, porque estas curvas más o menos es exactamente qué le pasó a los pacientes en el trial, pero realmente lo que hacemos para interpretar cuál será el efecto en los nuevos pacientes es que creamos un modelo y este modelo es el que nos da ese hazard ratio de 0,51, que es dividir por 2 el riesgo de hemorragia, el riesgo de descompensación. Y esto es la interpretación de este number needed to treat, que hay muchos que piensan que es demasiado tratar a 9 pacientes durante 3 años para prevenir un evento de descompensación, pero realmente, por ejemplo, con las estatinas, para prevenir un evento cardiovascular, el number needed to treat es aproximadamente entre 40 y 50 en profilaxis primaria, con lo cual compara muy bien con otros tratamientos preventivos. Y de hecho, este number needed to treat es lo que se observó de media en el trial, pero esto es un homograma en el que con un hazard ratio de 0,5, si el riesgo basal es 27%, esto se reduce al 11%, si el riesgo basal es menor, pues la reducción del riesgo es menor y si el riesgo basal es mayor, la reducción del riesgo es mayor. Por lo tanto, con un riesgo basal del 40% de tener eventos, el number needed to treat es 6. Con un riesgo menor, si tratamos a pacientes de menor riesgo, el number needed to treat es 14. Con lo cual, primero, que compara muy bien con otras intervenciones preventivas y que después interpretar este number needed to treat pues depende del nivel de riesgo basal de los pacientes que tratamos. Otra cosa importante es que el efecto en eventos secundarios fue muy homogéneo. Por ejemplo, la reducción principal fue en ascitis. No hubo efecto en encefalopatía porque el número de pacientes que desarrolló encefalopatía como primera descompensación fue muy bajo. El número de pacientes que tuvo hemorragia también fue muy bajo y tampoco hubo grandes diferencias. Pero en otros eventos secundarios relevantes como la muerte, el desarrollo o la progresión a varices de alto riesgo o el cáncer de hígado, el efecto fue homogéneo y consistente con el efecto sobre la ascitis. Con lo cual, este estudio es solo un estudio, es cierto, y normalmente pues, para probar un nuevo medicamento se requieren 2 estudios, pero esto es desde un punto de vista regulatorio. Obviamente los betabloqueantes se llevan usando en el tratamiento de la hipertensión portal por muchos años y esto es encontrar una nueva indicación para los betabloqueantes, ¿no? Y este fue, basado en este estudio, la recomendación de Baveno que cambia el esquema de tratamiento de la cirrosis compensada. Y dice que los pacientes con betabloqueantes, el tratamiento con betabloqueantes debería ser considerado en la prevención de la descompensación en pacientes con cirrosis y hipertensión portal clínicamente significativa. Claramente dice que el carvedilol es la primera opción si está disponible y de hecho probablemente si el carvedilol está disponible, yo creo que no tiene sentido hoy en día usar para la hipertensión portal nadolol o propanolol. Otro concepto muy importante es que, aunque en el estudio y el concepto de hipertensión portal clínicamente significativa está basado en medir la presión portal poniendo un catéter, obviamente en la práctica diaria no hacemos esto, y los test no invasivos que tenemos actualmente son suficientes para diagnosticar la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Y qué test no invasivos tenemos? Y esto fue un estudio también multicéntrico en el que se incluyeron más de 200 pacientes, en el que desarrollamos un modelo para predecir la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa basada en el FibroScan y en el recuento de plaquetas. El modelo está validado en otros estudios independientes para hepatitis C y para alcohol, y para pacientes con NAFLD el modelo requiere una pequeña corrección, no es una corrección muy importante y de hecho no funciona mal el modelo original, pero es más preciso en pacientes con cirrosis relacionada con NAFLD si se incluye un término incluyendo el índice de masa corporal. Y
para hacer estos modelos más simples, el consenso de Baveno lo que sugiere es que si el FibroScan es más de 25, podemos asumir que el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Si el FibroScan está entre 20 y 25, pero las plaquetas son menos de 150, también podemos asumirlo. Y si el FibroScan está entre 15 y 20 y las plaquetas son menos de 110, también podemos asumir que el paciente tiene hipertensión portal significativa. Sabemos que en pacientes con NAFLD el valor predictivo positivo es ligeramente menor, pero yo creo que esto no es relevante. Yo creo que nos podemos aplicar este criterio para seleccionar a qué pacientes estamos beta-bloqueantes. Otro concepto muy importante es que si los pacientes empezamos beta-bloqueantes basado en la presencia de hipertensión portal significativa, estos pacientes no necesitan una endoscopia porque ya están en un tratamiento para prevenir la hemorragia por varices, porque ya están con beta-bloqueantes, con lo cual se ahorran todavía más endoscopias y esto ha sido extremadamente importante durante estos 2 años y medio de COVID, que tenemos un backlog de 5.000 endoscopias que se dejaron de hacer durante 2 años y que tenemos que programar. Y el hecho de tener, y por lo tanto la lista de espera es larguísima, entonces tener la opción de dar beta-bloqueantes sin endoscopia, basada en la presencia de hipertensión portal clínica significativa, yo creo que ayuda mucho al manejo de estos pacientes. En pacientes que no pueden recibir beta-bloqueantes porque tienen contraindicaciones o intolerancia, pues si están compensados usamos los Baveno 6 criterio que son FibroScan de menos de 20 y plaquetas de más de 150, y si están descompensados hacemos endoscopia, aunque realmente lo que hemos estado haciendo también cuando no hemos tenido acceso suficiente a la endoscopia fue, dar beta-bloqueantes también de forma empírica. Esto también se resume, esta es la única figura que tiene el consenso de Baveno, ¿no? y que es para reflejar esta de Rule of Five, la regla de los 5, ¿no? Que cuando el FibroScan es menos de 10, el paciente no tiene riesgo de presentar eventos clínicos. Cuando es más de 15, empieza a tener riesgo, más de 20 más riesgo, y más de 25 tiene un riesgo alto de desarrollar eventos clínicos. Es una regla mnemotécnica para usar el FibroScan. Hay veces que no hay FibroScan, pero hay lo que llamamos Shear Wave Elastography. Por ejemplo, aquí, pues todas las compañías que hacen ultrasonidos, pues han incorporado en sus máquinas la medición de elastografía por shear wave, y realmente el resultado especialmente cuando hacen 2D shear wave elastography, que es la más moderna, pues es prácticamente muy similar. Esto es la comparación de estos sistemas con el FibroScan. Cuando es point shear wave elastography es más difícil de decir. El problema del shear wave elastography es que hay como 9 máquinas diferentes en el mercado y es difícil saber cuando dan un valor qué valor están dando. Y hay este consenso de radiólogos, principalmente en los Estados Unidos y también en Canadá, que cuando el shear wave elastography es más de 17 en vez de 25, esto es sugestivo de hipertensión portal clínicamente significativa, y esto lo hacen para ser más conservadores porque saben que hay máquinas en los que el shear wave da resultados más bajos que los del FibroScan. Entonces, pero esto es una opción que es más ventajosa porque se puede hacer la elastografía fuera de la clínica y no tienes que tener en la clínica un FibroScan para eso. Con lo cual, resumiendo este cambio de paradigma en Baveno 7, que yo creo que es el cambio más importante de toda la conferencia de consenso, es un cambio para tratar la hipertensión portal más que para tratar las varices. El manejo de la cirrosis compensada puramente era basado en las varices y en tratar la etiología. Ahora está basado en tratar la hipertensión portal. La hipertensión portal significativa se puede predecir de forma no invasiva y idealmente es con la combinación de elastografía y recuento de plaquetas. El carfentanil es el first choice, y yo creo que el propanolol y nadolol, pues si hay carfentanil no se deberían usar.
y en pacientes que tienen contraindicados los beta bloqueantes no hay alternativas farmacológicas y se requiere que sean priorizados para endoscopia basado en los criterios de Baveno 6. Y esto es todo y estaré encantado de debatir estos cambios en Baveno o cualquier otros cambios del documento de consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la brillante exposición. Como has mencionado, Baveno es un consenso de expertos que data desde hace varios años, que se ha ido actualizando, y yo creo que lo que has mencionado acerca de los cambios más importantes es lo que tenemos que llevarnos a casa. Hay una consulta aquí en el chat acerca de cuál es su opinión respecto al uso de carvedilol en pacientes que ya desarrollaron ascitis, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, obviamente, tienen varices, pero ya tienen ascitis, ¿no? Hay reportes acerca de que el uso de beta bloqueadores puede descompensar. Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Tu opinión, por favor? Sí. Primero hablaré del uso de carvedilol en la ascitis, independientemente de la indicación, ¿no? Entonces, el carvedilol tiene mala reputación en que empeora la ascitis o lo que sea, y yo creo que viene de un estudio que hicimos en Barcelona y que está publicado en el año 2002, que fue uno de los primeros estudios comparando carvedilol y propanolol en un estudio aleatorizado y controlado. Entonces, en ese momento no sabíamos cómo titular el carvedilol, ¿no? Eran los primeros estudios y entonces, como el propanolol se titulaba para bajar un 25% de la frecuencia cardíaca o a menos de 60, el carvedilol lo usábamos igual, ¿no? Y entonces la dosis, la mediana de dosis de carvedilol en ese estudio fue 30 miligramos al día. Cuando normalmente hoy en día lo que usamos para tratar la hipertensión portal es no más de 12,5 miligramos al día. De hecho, había pacientes en ese estudio que tomaban 50 miligramos de carvedilol al día. Entonces, yo creo que es eso, eran los primeros estudios, no sabíamos cómo titularlo, probablemente dábamos mucho más carvedilol y entonces hubo pacientes en los que empeoró la ascitis, que necesitaban más diuréticos y todo. Y de ahí viene el concepto. Los siguientes estudios que se hicieron, sobre todo en Escocia, por Peter Hayes, empezó a usar una dosis máxima de 12,5 y vio que el efecto sobre la presión portal, probablemente el máximo efecto se alcanzaba con 12,5 al día, 6,25 dos veces al día o 12,5 una vez al día. Y él lo daba en Child C y nunca tuvo ningún problema de descompensación o de problemas con las citis. Y de hecho, presentó estudios observacionales en el que pacientes con ascitis e incluso ascitis refractaria tratados con carvedilol tenían mejor pronóstico. Y ya el último estudio, que hay un estudio también aleatorizado y controlado del grupo de Shiv Sharing en India, que estudia el carvedilol en pacientes con acute on chronic liver failure, o sea, pacientes que tienen ascitis, que están muy avanzados, también con una máxima dosis de 12,5 y él vio que el carvedilol disminuía el riesgo de tener insuficiencia renal y mejoraba la supervivencia. Con lo cual yo creo que el concepto de que carvedilol puede empeorar la función renal y todo esto viene del estudio inicial en el que había una dosis altísima, pero en todos los estudios posteriores que usaron una dosis máxima de 12,5, incluso en pacientes con cirrosis muy avanzada, no hubo nunca ningún problema. Está clarísimo que si un paciente tiene ascitis refractaria y tiene ya hipotensión y le das carvedilol y la presión todavía baja más, eso lo hemos visto todos, que pueden desarrollar insuficiencia renal aguda por hipotensión, con lo cual en pacientes que tienen ascitis hay que ser extremadamente cuidadoso. El carvedilol permite usarlo a dosis iniciales de 3,125 y con una titulación muy cuidadosa yo creo que es seguro. Y si causa hipotensión o causa deterioro de la función renal, pues hay que pararlo, obviamente. Creo que hemos perdido a Milagros, porque he visto cómo desaparecía del...
Sí, doctor, le transcribo, mientras la doctora se conecta, le transcribo otra pregunta que tenemos del doctor Martín Tagle, ¿no? Le digo, en el uso de carvedilol del día a día, recomiendan control del pulso alrededor de 60 por minuto en caso, como es el caso clínico de propanolol. Si se sabe que hay poca correlación del pulso en la reducción de presión portal, ¿cuál es el enfoque práctico en la era de carvedilol? ¿Cómo podemos medirlo? Sí. El enfoque práctico yo creo que es muy fácil. Si yo veo al paciente y su presión arterial es buena o es incluso un poco hipertenso, y como cada vez vemos más pacientes con NAFLD, entonces lo empiezo a 6.25 2 veces al día y normalmente ya no miro más porque esa ya es la dosis máxima. Si el paciente tiene una presión arterial o es más frágil o que no es tan buena, entonces lo empiezo a 3.125 2 veces al día. Y si después de una semana veo que el paciente, su presión arterial todavía es buena y que pienso que va a tolerar, pues entonces lo subo a 6.25 2 veces al día y de ahí ya no lo modifico nunca más. Con lo cual, todo el ejercicio de titulación de propanolol que hacíamos, que era tremendamente complicado, había que llamar al paciente cada semana o cada 3 o 4 días para ajustar la dosis de propanolol, ajustar la dosis de carvedilol es mucho, mucho más sencilla. A ver, De hecho una de las cosas que tiene carvedilol es que como tiene un efecto beta bloqueante doble, beta 1 y beta 2, pero también tiene un efecto alfa bloqueante, con lo cual consigue una reducción mayor de la presión portal con menos efecto beta bloqueante. Por lo tanto, por eso tiene menos efectos adversos, por eso el paciente lo tolera mucho mejor, porque se consigue un descenso igual de la presión portal o mayor de la presión portal con menos beta bloqueo, que es lo que normalmente da efectos secundarios. okay. Buenas, se me fue el internet un momento. ¿Podría seguir con las preguntas? Hay una Rocío, pregunta de Martín que Sí, menciona acerca de las estatinas, ¿no? Que exacto. es una pregunta, como algunos sabéis, estatinas es una de las cosas a las que he dedicado mi carrera, porque pienso que tienen un potencial para el tratamiento de la cirrosis. Hemos demostrado que baja la presión portal, hemos demostrado que puede tener un efecto que llamamos modificador de la enfermedad, o sea, que modifica la trayectoria de la progresión de la cirrosis por su efecto antiinflamatorio, antifibrótico. Pero la realidad es que de momento solo hay un estudio aleatorizado y controlado con endpoints clínicos que ha demostrado que fue el estudio se me hizo el nombre. Bueno, con simvastatina, después de una hemorragia por varices, randomizar a simvastatina o placebo para prevenir la recurrencia de la hemorragia o la muerte. La recurrencia de la hemorragia no mejoró, pero la muerte sí que mejoró. Entonces, pero es solo un estudio, la muerte era un evento secundario, con lo cual yo creo que todavía no tenemos claro si la simvastatina es eficaz previniendo los eventos clínicos. Lo que dice Badeno es que claramente que en pacientes con cirrosis las estatinas no están contraindicadas. Pero también dice, o sea, la frase puede ser un poco ambigua, pero el sentido de la frase es que si el paciente tiene indicaciones para estatinas por su riesgo cardiovascular, se deben utilizar. Y que en pacientes CHAL-C puede ser peligrosa. De hecho, la incidencia de rhabdomiólisis en pacientes CHAL-C con simvastatina 40 miligramos es del 15 o del 20%, y por lo tanto se debe usar simvastatina 20 o, por ejemplo, rosuvastatina, que tiene mucha menos alteración en la farmacocinética en pacientes con cirrosis. Pero el consenso de Badeno recomienda solo si el paciente tiene indicación cardiovascular. Y lo mismo con la aspirina. buenas. Hay otra consulta aquí, doctor, acerca del, así dice, lo voy a leer textualmente. ¿A qué cree usted que hace referencia Badeno 7 con respecto al uso de carvedilol en cirrosis compensada y no generaliza a los descompensados también? Yo creo que
es eso, todavía el concepto ese del carvedilol, de que baja más la presión que el propanolol, el nadolol, y de que es más peligroso en pacientes con cirrosis descompensada, yo creo que es un concepto erróneo. Y de hecho, o sea, y de hecho, lo que dice el consenso de Baveno es que en cirrosis compensada existe una indicación de betabloqueantes independientemente de la presencia de varices. En cirrosis descompensada no existe una indicación de betabloqueantes independientemente de la presencia de varices. Por ejemplo, en pacientes que vienen por primera vez con ascitis, normalmente hacemos una endoscopia para ver si tiene varices, para dar betabloqueantes o no. Porque en esos pacientes que ya están descompensados, no está demostrado que dar betabloqueantes en ausencia de varices ofrezca claros beneficios. Es muy categórico que en cirrosis compensada el carvedilol es la first choice, y es menos categórico en cirrosis descompensada porque realmente hay muchos menos estudios en cirrosis descompensada, por ejemplo, en recurrencia de la hemorragia con carvedilol que con propanolol o nadolol. Pero yo creo que digamos, propanolol o nadolol tienen muy poco papel hoy en día, tanto en compensados como en descompensados. Y de hecho el estudio de Sarin, que es un estudio randomizado y aleatoriado, es muy interesante en que incluso mejora el pronóstico en pacientes con cirrosis muy avanzada. Y de hecho, en estos pacientes con cirrosis muy avanzada, muchas veces el problema de la insuficiencia renal es más un problema de aumento de las presiones derechas, un problema de congestión renal más que de un problema anterógrado. Y el mejorar la función cardíaca, por ejemplo, con carvedilol, pues puede mejorar esta congestión renal, y yo creo que que puede tener un beneficio también por esa vía. Una pregunta ligada a la última consulta viene del doctor Tagle, en donde señala, en casos de cirrosis con injuria renal aguda tipo 1B, posterior a ese estadio, ¿podría considerarse contraindicado el uso de carvedilol? Sí, yo creo que en pacientes que tienen acute kidney injury, que tienen AKI, y que este AKI tiene un mecanismo, una fisiología hepatorrenal, es decir, que es por una reducción de perfusión renal, cualquier medicamento que baje la presión arterial es malo. Y entonces, si en estos pacientes existe o creemos que el mecanismo de AKI es un mecanismo relacionado con hipoperfusión renal y con hipotensión arterial, pues en ese momento se deben parar cualquier medicamento que disminuya la presión arterial, porque lo que queremos es mejorar la perfusión renal para que el paciente salga del AKI. Una cosa es que si el paciente tiene un desencadenante, un trigger para hacer el AKI tipo 1B, y el trigger de, por ejemplo, una infección, y la infección desaparece, es posible volver a reintroducir el carvedilol o el betabloqueante después. Pero como regla general, sí, con AKI hepatorrenal y con presión baja paramos los betabloqueantes temporalmente. La pregunta del doctor Javier Díaz es importante y va asociada con una realidad en América Latina y particularmente en nuestro país. Baveno, pues, ha publicado y ha recogido la evidencia en Europa, en Estados Unidos, pero en nuestros países el costo del FibroScan o de la elastografía, inclusive por ecografía, es muy costoso. De hecho, en Perú existen solamente 2 equipos de FibroScan en instituciones públicas. Todo el resto son privados, y el equivalente al costo es aproximadamente de $200, que no es asequible para la mayoría de peruanos de condición media o media baja. Inclusive la endoscopía es más barata. Entonces, en ese sentido, va la pregunta. Con la experiencia que tiene usted y, digamos, situándose, ¿cómo aplicar los métodos no invasivos para identificar hipertensión portal cuando no es costo efectivo usar FibroScan? Este comentario es del doctor Javier Díaz. Sí. No, es un comentario excelente, y siempre que voy a Latinoamérica me dicen eso mismo, que es más barato hacer un FibroScan que una endoscopia. Aquí en Canadá es como 10 veces más barato, es más caro hacer un FibroScan que una endoscopia. Aquí es como 10 veces más barato hacer un FibroScan que hacer una endoscopia, ¿no? Entonces,
Es una pregunta compleja. Esta pregunta la teníamos en mente cuando publicamos ese estudio que se llama Anticipate, que publicamos en el 2016, y que proporcionábamos modelos para predecir varices y para predecir hipertensión portal clínicamente significativa. Uno de los modelos que presentábamos deliberadamente no tenía FibroScan, que era el modelo que se ha usado mucho, los italianos lo han usado mucho, y se llama el Platelet Spring Ratio, que es el recuento de plaquetas dividida por el diámetro del bazo. Y de hecho, el recuento de plaquetas dividido por el diámetro del bazo, el Platelet Spring Ratio, funcionaba fenomenal en predecir hipertensión portal clínicamente significativa. Y los ultrasonidos, o sea, la ecografía, pues se hace regularmente en todos estos pacientes. Cada 6 meses para el riesgo para el screening de hepatocarcinoma. Yo creo que una de las soluciones para este problema, o sea, el FibroScan pues funciona muy bien en centros académicos que tienen la máquina y que entonces una enfermera hace todos los fibroscanes y así es muy rentable. Pero no es un buen sistema. Yo creo que el sistema ideal es que haya elastografía incorporada al ultrasound, y entonces cuando el paciente se hace su screening de hepatocellular carcinoma, pues puede hacerse al mismo tiempo una elastografía con shear wave elastography. Y no sé si hay alguna implementación de shear wave elastography en Perú o en Latinoamérica en general. Digamos, un tema importante, porque nosotros podríamos usar este cociente, ¿no? Este ratio que acabas de mencionar. El tema es que la ecografía es operador dependiente y no siempre es el mismo ecografista que hace 2 controles cada 6 meses para tener realmente un seguimiento adecuado. Pero quizás si pudiésemos comunicar con marcadores no invasivos, que es la pregunta del doctor Díaz. ¿Qué opinas de eso, de utilizar marcadores no invasivos? Estamos hablando de FIB4, NAFLD score, HEP score, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? O sea, el FIB4 es muy bueno para excluir la presencia de fibrosis avanzada. Tiene un valor predictivo negativo muy bueno, pero tiene un valor predictivo positivo que es bastante bajo para predecir hipertensión portal clínicamente significativa. De hecho, en Anticipate no lo publicamos, pero también lo habíamos mirado y no funcionaba demasiado bien. Yo creo que el FIB4 es excelente cuando es menos de 1.3. Al paciente nunca le va a pasar nada, o en los próximos 10 años no le va a pasar nada relacionado con el hígado, o en los próximos 5 años. 10 años es probablemente mucho. Pero como valor predictivo positivo no es muy bajo. El ELF es fantástico. El ELF de Siemens digamos, discrimina igual que medir la presión portal para saber si el paciente tiene hipertensión portal significativa o no. Con lo cual, el ELF sería una potencial alternativa. El ELF aquí, en Canadá, pues también nos cuesta $150, o sea que es muchísimo más caro que el FibroScan. Pero claro, depende de... No sé si ustedes tienen ELF en Perú. No está disponible. Lo que tenemos es el francés, que ahorita no se me dio un nombre, el FibroSure. El FibroSure. También, o sea, uno tiene que pensar, yo creo que hay que pensar de forma práctica, ¿no? Y de hecho, durante la pandemia pensamos de forma tan práctica que no podíamos hacer fibroscanes tampoco, ¿no? Entonces, durante un año de pandemia hicimos un protocolo para toda Alberta, aquí en Canadá, en el que si el paciente tenía plaquetas de menos de 150, considerábamos que tiene hipertensión portal clínicamente significativa. Y de hecho miramos los datos simplemente con las plaquetas, y con plaquetas de menos de 150, la probabilidad de tener hipertensión portal clínicamente significativa era del 80%. Entonces yo creo que hay que ser práctico, y la probabilidad de un paciente no seleccionado que se presenta con cirrosis por primera vez compensada, de que la presión sea más de 10, de que tenga hipertensión significativa, es del 60%. Si tiene plaquetas bajas, sube al 80%. Con lo cual, uno se pregunta si la probabilidad es del 80%, si necesitas algo más para dar betabloqueantes, que es un medicamento tremendamente seguro, que tiene algunos efectos secundarios, pero no demasiados, y es relativamente barato. Aquí Carvedilol cuesta $10 al año. Sí. Evidentemente es un tema que tenemos que nosotros que investigar y ponerlo en contexto,
Y creo que tenemos que utilizar de manera práctica una de las cosas que tú acabas de mencionar, ¿no? Que es considerar el nivel de plaquetas. Y obviamente la endoscopía en nuestro país, que es más barata cuando se considera lo que cuesta en hospitales de primer nivel, podría ser una alternativa cuando las tengamos las dudas. Pero eso está por investigar. Una siguiente pregunta es la del doctor Pedro Montes. Dice, en pacientes que presentan sangrado varicial a pesar de una buena adherancia al beta bloqueador, Babel nos sigue recomendando una profilaxis secundaria con endoligadura más beta bloqueador. ¿Habría algo más que ofrecer a este grupo de pacientes? Sí, esto es un grupo, yo siempre estuve muy interesado en este grupo de pacientes porque realmente estos son no respondedores clínicos. El paciente toma beta bloqueantes y a pesar de tomar beta bloqueantes tiene una hemorragia. Entonces, lo que podemos hacer es añadir ligadura, que es lo que nos dicen, pero realmente los pacientes que fracasaban en betabloqueantes nunca se incluyeron en los trials clásicos de prevención de la recurrencia hemorragia por varices. Con lo cual, claramente estos pacientes tienen más riesgo de fracasar porque ya han fracasado con un tratamiento, añadiendo otro que tiene una eficacia pues limitada, pues se reduce el riesgo, pero digamos la única alternativa en estos momentos sería poner un TIPS. Y poner un TIPS es un tratamiento bastante agresivo, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo del contexto del paciente, si es un paciente que ha sangrado con betabloqueantes, que tiene mala función hepática, que está a punto de trasplantarse y que lo que queremos es mantenerlo vivo porque le queda un mes para trasplantarse, yo lo que quiero estar seguro es que no se va a morir de una hemorragia y le pongo un TIPS. Si el Uno, paciente sí, prosigue, prosigue. No, y digo, si el paciente tiene una función hepática que es todavía buena, tiene una calidad de vida muy buena, yo creo que lo mejor que le puede pasar es añadir ligadura con bandas, porque yo sé que cuando pongo un TIPS, el paciente tiene un riesgo del 50% de tener encefalopatía en el año siguiente, ¿no? Entonces, soy un poco reacio a poner un TIPS si el paciente todavía tiene buena función hepática, porque la probabilidad de morirse de una hemorragia es muy baja. La mortalidad de una hemorragia en Child A es cercana al 0%, en Child B es del 10% y en Child C es del 30%. Con lo cual, si el paciente es Child A, buena calidad de vida, le sigo con betabloqueantes y con ligadura con bandas. Un tema que va con este tema es asegurar el tratamiento adecuado de las ligas. A veces en nuestros hospitales, y eso es lo que ocurre en el Perú, hay que completar el esquema de ligadura, ¿no? O sea, el paciente sangró con beta bloqueador, pero hay que asegurarnos que complete su esquema de ligaduras, ¿no? Se necesitan 2 a 3 sesiones para erradicar las varices. Entonces, si queremos asegurarle la mejor opción a ese paciente que obviamente clínicamente no ha respondido al beta block solo, hay que completar bien la ligadura, ¿no? Hacer el seguimiento cada 2 semanas o cada 3 semanas para erradicar las varices y de acuerdo a ello tomar decisiones dependiendo de la evolución del paciente. No sé qué opinas de esto. Totalmente de acuerdo. Y yo aquí tratamos de hacerlo normalmente cada 4 semanas, porque hay datos que hacerlo cada 2 o cada 4 semanas, pues es más o menos lo mismo y disminuye la frecuencia de úlceras. Y la verdad, en mi experiencia, cuando hacemos cada 2 semanas siempre vemos úlceras, pero siempre intentamos hacerlo cada 4 semanas y repetirlo hasta que realmente vemos que no hay varices, ¿no? O que las varices ya no se pueden ligar más. Hay una pregunta clínica desde el punto de vista práctico. La doctora Claudia Mariela consulta acerca si es mejor tomar el carvedilol en dosis únicas o en dosis fraccionada. Esta es una muy buena pregunta y yo siempre lo doy en dosis fraccionadas, 6.25 2 veces al día. Así es como lo hicimos en nuestros estudios. El otro grupo que trabajó mucho en carvedilol, que son los escoceses de Peter Hayes, daban una dosis al día. Yo le he preguntado a nuestro farmacéutico, a nuestro farmacólogo, y no hay una opinión clara. Mi experiencia es que el paciente lo tolera mejor si se da 2 veces al día. Y farmacokinéticamente,
Es cierto que el metabolismo del carvedilol está ligeramente alterado, sobre todo en pacientes con muy mala función hepática, pero yo creo que la forma en que se tolera mejor es 2 veces al día. La doctora Lozano hace una consulta respecto a la elastografía del vaso Sí. y su impacto como un valor adicional a decidir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros tenemos una máquina de FibroScan, pero que no es buena para hacer elastografía del bazo. Solo la última máquina de FibroScan hace elastografía del bazo y cuesta $150.000, con lo cual no la vamos a comprar. Y yo creo que puede aportar algo y puede disminuir un poco más, puede refinar un poco más la predicción, pero yo creo que cuando tienes plaquetas y elastografía del hígado es tan bueno que si tienes la elastografía del bazo, pues mejor, pero si no la tienes, creo que la elastografía del bazo aporta muy poquito para lo mucho que cuesta tener la máquina para hacerla. Así parece, más aún entonces cuando nosotros no tenemos tanto acceso al FibroScan. ¿Qué sucede? El doctor tal vez se me dio la pregunta, pero logré leerla parcialmente. Evidentemente, si el paciente ya tiene cirrosis por hepatitis C y nosotros lo hemos tratado para hepatitis C, tenía varices o probablemente tenía algún criterio de hipertensión portal clínicamente significativo, pero tratamos la hepatitis C. ¿Existe la posibilidad de regresión de la fibrosis o por lo menos reducción de la severidad de la fibrosis? ¿Cómo harías el seguimiento de la hipertensión portal clínicamente significativa en un paciente que tiene cirrosis o tuvo cirrosis por hepatitis C, le diste terapia antiviral y respondió al tratamiento antiviral? Lo que es muy interesante porque, claro, que desde el año 2015, digamos, antes del 2015, pues la eficacia del tratamiento en la cirrosis no era muy buena. Desde 2015, pues curamos a todos los que tienen cirrosis con hepatitis C, ¿no? Entonces, un estudio que hicimos es que la regresión de la hipertensión portal era muy lenta. Y de hecho, en los 2 primeros años, incluso curando la hepatitis C, había pacientes que se descompensaban y que todavía tenían complicaciones. Y más si estaban ya muy descompensados, si eran Child C, ¿no? Muchas veces tardan mucho en mejorar. El paciente mejora un poco, pero en compensarse y no tener más complicaciones tarda mucho, y la hipertensión portal puede mejorar a lo largo de los siguientes de 2 a 5 años. Eventualmente lo que parece es que sí, que la hipertensión portal en muchos pacientes después de 5 años prácticamente puede desaparecer. Entonces, de hecho, en Babeno el consenso tiene unas recomendaciones muy específicas para esto, ¿no? Que es, por ejemplo, si el paciente tiene un FibroScan de menos, si el paciente tenía varices y ahora el paciente tiene un FibroScan de menos de 20, pues se le puede hacer una endoscopia y si las varices han desaparecido se puede retirar el beta bloqueante. Y si el FibroScan baja a menos de 12, ya no hay ni que hacer endoscopia, porque la probabilidad de que la hipertensión portal haya desaparecido, la hipertensión portal significativa haya desaparecido, pues es enorme. De nuevo, todo está basado en el FibroScan, con lo cual si no hay FibroScan es difícil de decir qué pasa, pero yo creo que si un paciente que se cura de hepatitis C que tenía varices, las varices desaparecen, se pueden probablemente descontinuar los beta bloqueantes. Perfecto, muchas gracias. Hay realmente en Babeno un tema también acerca de varices gástricas. Claro, no es propiamente de lo que tú nos has comentado, ¿no? Pero en varices gástricas, porque para varices esofágicas ya tenemos estándares y realmente hemos logrado, como tú mencionas, cambiar un poco la historia natural y ya no es la primera descompensación. En varices gástricas, ¿no? Como manifestación de la hipertensión portal. ¿Cuál sería tu recomendación respecto al manejo del paciente con varices gástricas? Paciente que nunca ha sangrado con varices Que gástricas. nunca ha sangrado. Paciente que nunca ha sangrado. Es también un tema muy difícil. Solo el consenso menciona que solo hay un estudio que compara betabloqueantes con cianoacrilato, con no hacer nada, y lo mejor es hacer cianoacrilato, ¿no? Aunque después no cambia mucho en la supervivencia, ¿no? Entonces,
es un problema porque, y depende mucho, digamos, antes teníamos mucho miedo a las varices gástricas porque se decía que la mortalidad de una hemorragia por varices gástricas era mucho mayor que por varices esofágicas, cuando realmente las últimas series de varices gástricas la mortalidad es más o menos la misma, probablemente porque los tratamientos han mejorado, ¿no? Con la inyección de pegamento, pues se controla mucho mejor y con el uso del TIPS, ¿no? Entonces, yo tengo siempre dudas de si siempre trato de hacer algo. Si el paciente puede tomar beta bloqueantes, muchas veces les doy beta bloqueantes. Y si el paciente tiene alguna circunstancia que, entre comillas, me da miedo, ¿no? Por ejemplo, que vive a 4 horas de la ciudad, que es muy común en Canadá, que la gente viva a muchísimas horas de un centro de referencia que pueda hacer inyección de cianocrilato, pues a veces trato de hacer profilaxis primaria con cianocrilato, sin estar muy convencida. No sé si ustedes usan mucho cianocrilato. Sí, nosotros usamos cianoacrilato, pero como profilaxis secundaria. El paciente que ya sangró, como profilaxis secundaria, ¿no? Felizmente tenemos este hospital en que trabajamos y felizmente la técnica ha sido aprendida por varios endoscopistas. El tema es a veces qué hacer cuando las varices son grandes, pues tienen esa imagen, ¿no?, de que pueden romperse en cualquier momento y que nunca ha sangrado el paciente, ¿no? Entonces creo que hay que individualizarlo, como dices, ¿no? Si el paciente vive lejos, vive en provincias, etcétera, uno podría considerarlo como una terapia, pero muy seleccionado el paciente, ¿no? Y otra cosa que a veces consideramos también en esos casos, o sea, si el paciente vive en la ciudad, no tiene... Pero si el paciente vive lejos, si el paciente tiene unas varices enormes, en alguna ocasión hemos considerado, por ejemplo, BRTO. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez. Balloon Occluded Retrograde o Balloon Retrograde Transvenous Obliteration, BRTO. Nosotros no lo tenemos en el hospital donde trabajo, se ha intentado, me parece, hacerlo en el hospital Almenara, no estoy segura si se ha hecho en algún caso, pero no tenemos experiencia en eso. Nuestros radiólogos tienen mucha experiencia y uno se entrenó en Estados Unidos y entonces le gusta hacerlo. Y entonces yo me fío de que lo van a hacer bien, porque si no puede ser un desastre, ¿no? Y entonces también en esos casos en los que tengo miedo a que el paciente le pueda pasar algo malo, pues alguna vez lo hemos intentado. Y el BRTO lo que tiene es que no da encefalopatía, sino todo lo contrario, que puede mejorar la encefalopatía si el paciente tiene encefalopatía. Y es algo que nos interesa mucho y que creo que es un arma terapéutica muy importante para las varices gástricas. Sobre todo que han sangrado. Pero en algún caso que no ha sangrado, lo digo así con la boca pequeña, sin que nadie lo sepa mucho, pero en esos casos muy individualizados sí que lo hemos usado. Gracias. Y para, digamos, ha sido brillante tu charla y tu paciencia para responder todas nuestras dudas. Y para cerrar ya la sesión, te menciono la última consulta. Si bien la pregunta dice así, ¿tendría algún rol la elastografía de vaso en la evaluación de la respuesta a los beta bloqueadores? Y si no fuera así la elastografía de vaso, ¿alguna manera no invasiva de evaluar la respuesta hemodinámica a la terapia con beta bloqueadores? No, esto es un tema que me interesa mucho porque, de hecho, yo soy el primer autor de aquel estudio en que decía de la influencia de la respuesta hemodinámica en el futuro de los pacientes, en el pronóstico de los pacientes. Y entonces, pero yo creo que lo de la respuesta a los betabloqueantes, yo creo que no lo explicamos demasiado bien y creamos un concepto confuso. Un concepto confuso que algunos pacientes responden a los betabloqueantes y otros no. Yo creo que es difícil determinar si un paciente se está beneficiando de los betabloqueantes o no y que no hay ningún método bueno, ni siquiera mirar la presión portal, para decir que un paciente no se está beneficiando de los betabloqueantes. Entonces, hay un estudio coreano que yo creo que es bastante bueno, que estudia la correlación entre la respuesta de la elastografía del bazo y el HVPG a los betabloqueantes, pero
yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Que Jaime Bosch, que siempre que fue el que desarrolló ese concepto, si bajas más del 20% la presión portal o a menos de 12, el pronóstico es muy bueno, lo cual no quiere decir que si no bajas, los betabloqueantes no beneficien. Pero Jaime nunca hizo un estudio guiado por ACPG, ¿no? O sea, en el que tú empezabas un trial y que a los pacientes que no respondían les hacías otra cosa. Y yo creo que eso refleja que yo creo que cuando das betabloqueantes tú asumes que el paciente se beneficia y es muy difícil definir que no responde a betabloqueantes. No sé si he aclarado las cosas, pero yo creo que el hecho de que Jaime nunca haya hecho un estudio guiado por HCPG es un buen reflejo de que yo creo que guiar el tratamiento con betabloqueante por HCPG no aporta nada a dar HCPG, a dar betabloqueantes de forma empírica. El paciente siempre se va a beneficiar. Y la manera de saber que no respondes, yo creo que es más costo eficiente dar tratamiento y seguirlo al paciente, ¿no? Yo creo que sí. La doctora Cabrera nos da el alcance que sí se hace BRTO en el Perú, lo han hecho los radiólogos del Hospital Almenara. Felicitaciones al grupo de la Almenara, al grupo de radiólogos. Vamos a tener que entusiasmar a nuestros radiólogos para que también lo hagan. Y no me queda más que agradecerte, Juan, como siempre, la gentileza de apoyarnos con tu conocimiento, tu experiencia. Agradecer a todos los presentes también por su paciencia, participación. Y agradecer a la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado, felicitarlos por la capacitación continua y exhortarlos a que se continúen estas charlas que hacen mejorar nuestro conocimiento en bien de los pacientes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Me ha gustado muchísimo el debate. Muchas gracias, doctora Braldes.